Buen día a todos, aquellos que nos siguen en las redes. Bienvenidos a la familia Sello de tu Esencia y espero que hoy puedan recibir de parte de Dios. Sé que hay una palabra hermosa de parte de Dios para todos nosotros. Estuve hablando, yo soy muy curioso y me encanta ir como a esas historias que son supremamente como raras, como extrañas. Y encontré la historia de un japonés que se llama Irio Onoa, un nombre como raro. Si usted le quiere poner nombre a su hijo, pues ahí está, Irio Onoa. Y este japonés tiene como 22, 23 años y este hombre es un soldado, un teniente. Y es un soldado japonés y en 1944 ya se había desatado la Segunda Guerra Mundial. Este hombre era un hombre ustedes saben que los japoneses y demás reciben la orden y son muy estrictos para servirle a su patria y demás. Entonces a él le encomendaron que se fuera a la isla de Filipinas y que él decía, ellos estaban en contra de Estados Unidos peleando en esa Segunda Guerra Mundial y entonces le dice, miren, usted lo que tiene que hacer es que se va a ir con 7 manes, con 7 hombres y ustedes van a hacer una guerra de guerrillas porque los estadounidenses van a llegar allí. Entonces usted tiene que mirar, planificar cómo hacerlo y demás. Pero tiene unas consignas, matar o morir. Y no se deje engañar, le decía a ellos. Le prohibieron matarse, hacer el harikrisma, ¿cómo se llama? El hecho de tener que matarse, ¿cómo lo llamamos? El harakiri. Y el harakiri no, prohibido que se haga el harakiri, no lo va a poder hacer. Y resultó que este hombre empezó la guerra y demás y se acabó la guerra. Él dice que en 1944 entra a la iglesia de Filipinas en diciembre, a la isla de Filipinas, y durante ese tiempo fue muy juicioso y demás, pero la Segunda Guerra se acabó. Y el hombre se acabó y pasaron 30 años donde él pensaba que la guerra seguía. O sea, imagínense, 1945 a través de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, ¿recuerdan? Que allí finalmente Japón se rinde y demás, él nunca supo de eso, pasaron 30 años y finalmente porque alguien fue y consiguió un líder de él, creo que era un coronel o algo así, y lo hace y le dice, hasta que nos lo vio y le dijo, ya la guerra se acabó, el hombre no dejó las armas. Yo no podría decir, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo después de 30 años el man seguía allí en su guerra de guerrillas todo el tiempo y la guerra se había acabado ya hacía 29 o 30 años? Y todo tiene que ver de alguna manera precisamente porque a veces nosotros podemos ser como esas personas que no nos damos cuenta de que ya se acabó la guerra o que ya nos dieron una libertad y seguimos viviendo bajo la esclavitud, bajo el pensamiento de que yo soy esclavo de. Y en esta mañana precisamente quiero hablarles, o Dios puso en mi corazón, que es importante que nosotros como hijos de Dios empecemos a reconocer que Dios ya peleó una guerra, ya ganó esa batalla y nos dio la libertad. ¿Nos dio qué? Libertad. Pero algunos no se han enterado que el Señor nos libró del pecado, que nos libró de los pecados de la carne, de la condenación, de la maldición eterna, de la muerte eterna. El Señor ya peleó por nosotros y nos dio esa victoria. Pero no sé si algunos se identifican como ellos, porque todo tiene que ver mucho con la mentalidad. ¿Tiene que ver con qué? Con la mentalidad. Lo que tú piensas, tú eres. ¿Lo que tú piensas, qué? Tú eres. Y si tú eres un hijo de Dios, debemos reconocer que nosotros nacimos a una nueva naturaleza y que el viejo hombre quedó allí. Ese viejo Alex Guerrero que estaba allí crucificado juntamente con Cristo, con vicios, con pecados, con una serie de cosas, una manera de pensar, una manera de actuar. Y el Señor ya me lleva a que yo tengo que ser una nueva criatura. Y como nueva criatura tengo que aprender a pensar como hijo. ¿Pensar como qué? Como hijo. Y para pensar como hijo yo tengo que entender que mi manera de pensar determina mis acciones, determina cómo confronto o enfrento la vida, determina cómo puedo asumir mi actitud frente a las circunstancias adversas. Y el Señor nos habla a nosotros que es importante cambiar nuestra mentalidad y que hay algo que le cuesta al cristiano es cambiar su mentalidad, porque su mentalidad sigue siendo exactamente la misma, sigue actuando de la misma manera como si fuera un viejo hombre. Ustedes han escuchado, los psicólogos hablan mucho del tema del elefante que cuando es muy pequeño es encadenado y es encadenado un palo que está allí enterrado, una estaca que está enterrada en el suelo y el elefantico no puede moverla porque sencillamente no tiene la fuerza para romper la cadena o romper el lazo, pero que después el elefante crece con la mentalidad de yo no voy a poderlo hacer, acepta la condición de que no puede liberarse de su cadena
Y cuando crece, el elefante es muy inteligente y recuerda muchas cosas. Los elefantes, por ejemplo, tienen unas cosas tan interesantes como que cuando van pasando por los valles y demás, donde murió uno de los elefantes, ellos lo recuerdan y se quedan allí haciendo como una especie de honra, como una especie de reconocimiento, porque tienen una memoria privilegiada. Pero esa memoria privilegiada les juega en contra. ¿Por qué? Porque ellos piensan, los que fueron ya domesticados y demás, piensan que no se pueden liberar. Y yo creo que a veces somos muy como cristianos de esa manera. Tenemos una mentalidad como el viejo hombre, y ese viejo hombre estaba limitado, no podía hacer cosas, no podía avanzar, no podía crecer. Pero ahora que tenemos una nueva naturaleza, a veces no actuamos con esa nueva naturaleza porque seguimos pensando, no, yo no lo puedo hacer, yo no lo puedo lograr, porque no hemos cambiado nuestra mentalidad. Y el día de hoy quiero hablarles precisamente de cambio de mentalidad, de esclavo a hijo. Amén. Dígale al que está a su lado, hoy eliges o ser un esclavo o pensar como un hijo. Listo, si hay alguien... Cuando hablamos de esclavitud en el Antiguo Testamento nos dan toda una cátedra sobre esclavitud. Y la cátedra está precisamente con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que empezó a ser esclavo de Egipto. Y pasan muchas generaciones, dice que más de 430 años, viene la primera generación. ¿Cómo viene la esclavitud para ellos? Se dice la palabra que ellos empezaron a pedirle prestado dinero a Egipto. Israel empezó a pedirle prestado dinero a Egipto. Como no tenían cómo pagar, entonces empezaron a dar sus propiedades. Y como y ya las propiedades no eran suficientes, entonces ellos ya empezaron a esclavizarse completamente. Y empezaron a pensar como esclavos, a actuar como esclavos, respirar como esclavos todo el tiempo. Y ahora, entonces pasan 430 años y el Señor llama a Moisés a sacar un poconón de esclavos a la tierra prometida. Llevarlos de ser esclavos a ser bendecidos por Dios. Y entonces el Señor saca a estos hombres, y qué problema que pasa en el desierto o todo el tiempo en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaban pensando ellos como esclavos y demás. De allí hay un hombre que duró 40 años en esa esclavitud porque tenía 40 años de edad. Y ese hombre está conduciendo al pueblo del Señor para entrar a la tierra prometida. Y ese hombre se llama Josué. Y Josué tiene que tomar una determinación porque el Señor le da un llamado y le dice: Moisés va a morir. Le dice antes a Moisés: Moisés, tú tienes que elegir a un hombre que va a tener que entrar a la tierra prometida. Y ese hombre tiene que cambiar su mentalidad, porque si no cambia su mentalidad no va a poder entrar a la tierra prometida. Y dice que esa generación fue una generación que murió esclava. Y se dice que solamente 2 hombres, Caleb y Josué, tenían una actitud totalmente diferente, donde querían desprenderse de la esclavitud. Un día el Señor les dice, antes de entrar ya a la tierra prometida, le dice Moisés, elige 12 hombres y les dice: vayan y miren en la tierra de Canaán. ¿Cómo es la tierra de Canaán? Cuando vienen ellos y les empieza Moisés a preguntar, ¿cómo lo vieron? Todos los 10 hombres que estaban allí, menos Caleb y Josué, todos empezaron a decir: es imposible, no se puede, esos hombres nos van a cascar, nos van a meter la mano, eso no aguanta, no vamos a poderlo hacer. Pero Caleb y Josué empezaron a tener una actitud diferente. Y la actitud diferente era que no tenían una actitud, un pensamiento de esclavos, sino un pensamiento de hombres bendecidos por Dios. Y cuando les preguntan a ellos, les dicen: podemos hacerlo, vamos contra ellos, vamos a vencer, vamos a poderlo sacar. Pero a ellos les costaba entender. Y fue más fuerte porque es mucho más fácil creer a los negativos, a los no se puede, que a los sí se puede. Y todo el pueblo se quedó con los 10 que decían no se puede. Porque a veces la mentalidad de esclavo nos lleva siempre a ser pesimistas: no se puede avanzar esto, no se puede avanzar lo otro. El Señor hace un llamado para Josué para entrar a la tierra prometida. Le dice: Moisés, elige a un hombre y este hombre lo va a entrar a la tierra prometida, pero tiene que tener estas características. Y mira el llamado que Dios le da a este hombre. Números 27, del 16 al 23. Ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación, es el llamado, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Allí tienen el llamado.
Pero luego en Deuteronomio 31, 7, 8 dice lo siguiente. Mire lo que el Señor le habla a Josué y él tiene que tomar una determinación. Aquí en este momento él sale de su mentalidad de esclavo y se convierte en una mentalidad de bendecido. Mire lo que dice la palabra del Señor. El Señor dice, luego Moisés mandó llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, en presencia de todos, sé fuerte y valiente, una consigna, sea fuerte y sea valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se las dará como sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti y estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Luego el Señor encargó a Josué, hijo de Nun, con las siguientes palabras, mire, sé fuerte y valiente, porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darle y yo estaré contigo. ¿Yo estaré con quién? Con él. En ese momento él tiene que hacer. Él oyó y creyó para salir de la esclavitud. Él dijo, yo tengo dos pensamientos acá. Sigo pensando como lo que me enseñó el Egipto a ser un esclavo, o asumo el reto, o asumo el desafío. Y Dios está diciendo que va conmigo. Y a partir de ese momento, Josué deja de ser un esclavo y se convierte en un hombre bendecido. ¿En un hombre qué? Bendecido. Eso es lo que hace la palabra. Para poder llegar a ser bendecido, hubo un proceso. Él oyó lo que le dijo el Señor y lo creyó. Para tú ser un hijo de Dios, dígale al que está a su lado. Usted tiene que oír, pero tiene que creerlo. Dígale al que está a su lado. No es simplemente con oírlo, tiene que creerlo. Si usted no empieza a vivir bajo lo que el Padre dice que usted es, que es un hijo bendecido, que Dios lo llamó a conquistar y avanzar, esto puede parecer un mensaje de superación personal. Ya ahorita voy a aterrizar el mensaje, pero quiero que tengan en cuenta precisamente que el Padre te está diciendo que tienes que creer. Y ese proceso para Moisés, para Josué, es el mismo proceso que tú y yo tenemos. ¿Por qué tú sigues funcionando mal en los sentimientos? ¿Por qué sigues tomando, eres depresivo, todo un tiempo bien con Dios y luego otra vez por el piso y otra vez arriba y otra vez abajo? Y es un carrusel de cosas porque a veces no tomamos la identidad que el Señor nos dio, porque el Señor habla, pero nosotros no queremos oír y no queremos creer. Pero el Señor está llamando a la iglesia a que nosotros creamos. Cuando Josué está delante del Señor, el Señor le dio una palabra rema. ¿Qué le dio? Una palabra rema. Y Dios le está diciendo, tienes que tomar la decisión. Yo voy a estar contigo, tú vas a sacar al pueblo, tú lo vas a entrar a la tierra prometida, vas a repartir la herencia a las tribus que están allí. ¿Lo asumes o no lo asumes? Y él dice, lo asumo, porque Dios le dio una palabra rema, y esa palabra rema, esa promesa de que Dios iba a estar con él todo el tiempo, él lo reconoció y lo entendió. Eso es lo que hace que cambie una mentalidad de un esclavo a un hijo. Aquel que empieza a creer. Esa mentalidad de esclavo debe ser quitada de nuestra mente. Esa manera de pensar tiene que ser renovada. ¿Tiene que ser qué? Renovada. Y la renovación es un proceso. No pensemos como fuimos, pensemos como ahora somos hijos de Dios. Vuelvo y repito, no pensemos como antes éramos, pensemos ahora como hijos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. En Gálatas capítulo 4 el Señor está diciendo que ya no somos esclavos sino somos hijos. Dígale al que está a su lado, el que el Señor mandó decir que tú ya no eres esclavo sino que tú eres un hijo de Dios. Gracias por los obedientes. Listo, denme un segundito aquí que se me cayeron las invitaciones. Listo. Romanos 8:17 dice lo siguiente: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primero nos está diciendo algo, que nosotros somos herederos de Dios. O sea, como hijos de Dios nos corresponde una herencia. Esa herencia el Padre nos la dio y el Padre está allí, está lista en la notaría y demás. Si usted no la ha ido a reclamar, discúlpeme la expresión, muy de malas, pero ahí está la bendición. Si usted no asume una actitud de hijo, usted nunca va a reclamar nada. El Señor está diciéndonos que nos dio una herencia, coherederos en Cristo Jesús, que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él nosotros seamos bendecidos. Y ya voy a hablar un poco de esto. Ahora, antes de seguir avanzando, quiero que entendamos que
Todos nosotros los hijos de Dios tenemos privilegios. ¿Tenemos qué? Privilegios, pero también nosotros tenemos responsabilidades. Privilegios como hijos de Dios y responsabilidades como hijos de Dios. Privilegios, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Recuerdan? Eso lo explicamos hace 8 días. La gente entraba con temor y demor a la presencia del Señor. Ahora podemos entrar confiadamente. Tenemos una herencia. Ese es otro de los privilegios. Tenemos una herencia con papá Dios. Lo tercero, tenemos una autoridad. Dios nos ha dado una autoridad como hijos. Amén. Y cuarto, somos guiados por el Espíritu Santo. Esos son los 4 privilegios que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como hijos? Honrar el buen nombre de Dios, respetar a Dios y oír y obedecer la voz de Dios. Y debemos estar bajo la autoridad del Padre Dios. Amén. Esas son nuestras responsabilidades. Ahora, lo primero que yo debo empezar a reconocer es que cuando usted cambia su manera de pensar como hijo, no se ve a sí mismo según las circunstancias o según las necesidades. Te miras a ti mismo según tu identidad. ¿Te miras a ti mismo según qué? Tu identidad. O sea, que si yo empiezo a pensar diferente, yo debo reconocer que si soy hijo ya no funciono por las necesidades o por las circunstancias. Yo funciono a través de la identidad que Dios a mí me dio. Es lo que yo debo reconocer. Así yo me empiezo a liberar de la esclavitud. Si soy hijo de Dios, soy salvo y soy bendecido, entonces yo puedo salir adelante. Yo puedo decir, si yo soy hijo de Dios y esta situación financiera, esta crisis emocional, esta crisis en mi casa, esta crisis con mi esposo, esta crisis y demás, si yo estoy pasando por esto, si yo soy hijo de Dios, yo tengo la mentalidad de hijo y empiezo a decir, yo creo que puedo salir de esta situación y Dios me va a dar la victoria. Amén. Es la manera como un hijo de Dios piensa. Es la manera como cambia su mentalidad porque entiende que el Dios que tiene no es un Dios débil. Entonces la mentalidad del Dios es la que el Padre quiere que nosotros tengamos. El problema es pensar que soy hijo de Dios y actuar o tener una mentalidad como mi abuelo, mi abuela o como hijo de la sociedad o como hijo de los problemas. Si yo digo ser hijo de Dios, porque yo actúo diferente a como un hijo de Dios, porque viene la crisis y me das tan fuerte y a veces los compañeros del trabajo lo tienen que bendecir, son bien ateos ellos y ellos son los que lo levantan. Pero este debería impactar en su vida y demás. No lo culpemos, es que el problema es que su mentalidad no ha cambiado. Su mentalidad sigue siendo una mentalidad apocada, no es una mentalidad de hijo de Dios. Y como no es una mentalidad de hijo de Dios, entonces no piensa como un hijo de Dios. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo que entender que yo debo hablar como un hijo de Dios. Yo tengo que soñar como un hijo de Dios. Yo tengo que creer como un hijo de Dios. Yo tengo que enfrentar la vida como un hijo de Dios. Amén. Si yo no empiezo a cambiar eso y a trabajarlo, porque son muchos años de entrenamiento en el desierto, son muchos años donde para convertirte en esclavo te empezaron a dar cátedra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y desprendernos de esa mentalidad no es fácil. Pero necesitamos trabajarlo. Si somos hijos de Dios, el Señor dice, yo quiero que pienses como mi hijo. Yo quiero que sueñes como mi hijo, yo quiero que creas como mi hijo y yo quiero que sueñes como mi hijo porque tú eres mi hijo. Pero ahí hay un problema como iglesia. Nos cuesta vernos de esa manera. El problema es decir que soy hijo y estar pensando como si no fuera hijo. Ese es el problema. Cada carga y demás las sigo actuando de una manera que Dios no está esperando que yo la tome. Entonces necesito empezar a adquirir una mentalidad. Entonces volvamos a Romanos 8:17. Por ser hijos de Dios recibimos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo. ¿Todo lo que le ha dado a quién? A Cristo. Pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. No a la amiga gloria, sino su gloria. Algunos ahí me encontraron el pecado. Bueno, está diciendo el Señor que Dios nos ha dado una herencia como Padre. Nos ha dado una tierra como herencia para gobernarla. El Señor dijo, aquí está el Edén, aquí están para que lo gobiernen, para que se fructifiquen, para que crezcan. El Señor le ha dado esa herencia a sus hijos.
Y le ha dicho que toda la herencia que corresponde, según lo que está diciendo ese versículo, a Cristo nos corresponde también a nosotros. Pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Eso no nos gusta. No está más bien lo de la tierra, pero sufrir. Cuando yo soy un hijo de Dios, empiezo a entender que en la vida hay que aprender a sufrir para poder recibir. Si una mujer va a tener un hijo, ella va a sufrir en el parto para poder tener ese hijo. Si esa persona quiere un grado o un título universitario, va a sufrir con cuadernos, va a sufrir con compañeros, va a tener que sufrir con profesores garra, va a tener que sufrir para poder obtener un título. Pero la mentalidad del Hijo de Dios es que generalmente le huimos al sufrimiento, y el Señor está diciendo allí en su palabra, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Y como hijos de Dios pensamos que el sufrimiento no es parte de la vida, pero por el contrario, el sufrimiento es parte del crecimiento que Dios quiere tener para nosotros. Entonces la mentalidad como un hijo de Dios es que yo acepto el sufrimiento y que a pesar del sufrimiento yo saco las cosas adelante. Amén. Yo tengo que tener esa mentalidad. Estoy sufriendo en esta situación. Generalmente la situación, si es grave, generalmente huimos, nos vamos. Pero el Señor está diciendo, no, el sufrimiento es parte de la mentalidad de un hijo de Dios. Generalmente uno dice, el sufrimiento es que todo el mundo me trate mal y que me golpeen. Ahí pongo mis nalgas para que todos me golpeen. Eso es lo que Dios quiere. No. El Señor está diciendo, como Jesús vino a sufrir por nosotros y se entregó y tuvo que ir al sufrimiento del abandono de sus discípulos, de la traición de sus discípulos y demás, sufrió para alcanzar la victoria en la cruz. La mentalidad de un hijo de Dios es no huirle al sufrimiento. Miren esto, el Señor dice que todos los días traen su afán. ¿Todos los días traen qué? Su afán. O sea que el Señor está diciendo que para el día difícil Dios te va a dar la fuerza para ese día. Amén. ¿Cuántos hemos tenido que perder la pérdida de un ser querido, de nuestra mamá? Y uno dice, yo no sé dónde saqué fuerzas para poder enfrentar tal situación. Y el Señor dice, es que yo ese día te di las fuerzas para poder enfrentar esa situación. Porque en la vida nosotros venimos a sufrir, pero entendemos que parte del sufrimiento es que tenemos que en medio de ese sufrimiento sacar las cosas adelante. Esa es la mentalidad de un hijo de Dios. No se puede dar por derrotado, sino que necesita encumbrarse en ese lugar que Dios le ha dado, esa vestidura que Dios le ha dado, y sacar las cosas adelante. Es lo que Dios ha dicho. Pero todo ese sufrimiento Dios nos ha dado la capacidad para poderlo vencer. ¿Me escucharon, iglesia? El Señor nos ha dado la capacidad para poder vencer el sufrimiento. Y cuando tengo una situación difícil, el Señor, el que piensa como un hijo de Dios, yo entiendo que tengo la capacidad, no por mí, por Él, para poder enfrentar esta situación. Amén. Usted es un hijo. Usted no es alguien que está desamparado. Dios le ha dado la fuerza. Dios ya le dio todo para que usted pueda vencer, pero necesita tener una mentalidad de hijo. Eso es lo que necesita. Entre más fuerte sea esa prueba, en tu mente serás más fuerte para soportar la gloria que viene para ti. Entre más difícil sea la prueba, tienes que tener una mentalidad como hijo. Y a pesar del sufrimiento, aprender a sacar las cosas adelante, porque todo tiene un costo. Si quieres ser un hombre de unción, un hombre de respaldo, vas a tener que esforzarse. Si quieres ser un futbolista, vas a tener que entrenarte, vas a tener que invertir tiempo y demás. Si quieres ser un adorador, vas a tener que meterte allá en el corazón de Dios y sacar los secretos para transmitirlo al pueblo, pero también tocar un instrumento. Necesitas disciplinarte. Pero a la iglesia no le gusta todo aquello que sea sufrimiento. No. Pero la palabra del Señor dice que la mentalidad de un hijo de Dios es que no le huya al sufrimiento, sino que entiende que es parte de la vida y que Dios nos ha dado las fuerzas para poder vencer. Amén. Es lo que dice allí la palabra. Nuestra mentalidad debe ser grande y fuerte, porque así es nuestro Padre. Nuestra mentalidad, iglesia, debe ser ¿qué? Grande y fuerte, porque así es nuestro Padre. Isaías 40:12 habla de, miren cómo Dios ve las cosas y miren su grandeza, miren cómo Él piensa. Isaías 40:12 dice, versículo 12, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? Miren, están hablando de Dios. ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién los ha medido? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién? Dios.
No porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo. Está diciendo que las naciones son como ¿qué? Como un granito de estos de arena, de tierra. Un granito. ¿Qué es esto? Necesitamos un telescopio para poder mirar, un telescopio no, sino un ¿qué? Un microscopio para poder mirar lo más pequeño que hay acá. Necesitamos mirar que para Dios una cosa como esta es una nación, es algo insignificante. No que no sea valioso para Dios, sino está hablando de su grandeza. Ese mismo Dios es tu Padre. Es ese mismo Dios grande que quiere que tengas una mentalidad de hijo. Que tengas una mentalidad de empoderarte en las situaciones como hijo de Dios. Y yo necesito empoderarme como un hijo de Dios y tener una actitud frente a la adversidad como Dios quiere que yo la tenga. Debo tener el ADN de Dios, que sus pensamientos no son pensamientos pequeños, sino pensamientos grandes. ¿Cuánto tiempo llevas pensando todavía con la esclavitud que el pecado de la pornografía te tiene ahí? Cada vez otra vez y cada vez otra vez el Señor dice, yo sigo teniendo misericordia para ti, pero si tú crees que toda la vida que yo planeé para ti fue que te la pasaras viendo pornografía, yo perdonándote, dice el Señor, te estás perdiendo mis bendiciones. Yo tengo grandes cosas para tu vida. Pero si empiezas a pensar con una mentalidad como la mentalidad del Padre que tú tienes, vas a empezar a crecer y vas a empezar a avanzar en todas las áreas de tu vida y vas a entender que Dios tiene un propósito para ti y que a la medida que adquieras esa mentalidad vas a poder conectarte con ese propósito que tienes. Pero necesitas que Dios transforme tu manera de pensar y que empieces a adquirir una mentalidad como hijo. Amén. Amén, iglesia. Cuando cambio mi mentalidad, cuando yo cambio mi mentalidad, yo puedo desarrollar mi capacidad. Si yo cambio mi mentalidad con Dios, desarrollo mi capacidad. Pero hay algunos que tienen la capacidad y no la desarrollan porque siguen esclavos al viejo hombre y no han adquirido la nueva mentalidad. Pero cuando son hijos empiezan a decir, y yo no sabía que yo era un buen administrador, y yo no sabía que sé tocar un instrumento, y yo no sabía que puedo hablarle a la gente, y yo no sabía que puedo, que Dios me bendice financieramente. Y yo no. ¿Por qué? Porque adquirí una mentalidad que desarrolla la capacidad. Pero si tienes una mentalidad de esclavo, vas a empezar a pensar como este hombre que ya te voy a llevar aquí, está en Jeremías capítulo 1. El Señor le tiene una visión a él, le tiene un propósito. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Antes de nacer Dios lo había bendecido. Antes de nacer Dios lo apartó con un propósito único. Jeremías, yo nací con el propósito de ser la imagen de Dios. Eso era lo que el Señor quería allí, que entendiera. Tú naciste con la imagen de Dios para avanzar, lo nombró profeta. Pero miren la respuesta que él dice. Versículo 6, oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que yo te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. O sea, él se veía, Señor, tú me estás viendo como un profeta para las naciones y tú me estás viendo como alguien que avanza. Pero Señor, yo soy un niño con 40 y tanto de años y él se sigue viendo como un niño, como el adolescente de su papá y de su mamá, que aún lo mantienen otros. Él se ve como eso. Y el Señor le tiene que decir, me contestó el Señor, porque debes ir donde quieras que te mande y decir todo lo que te diga. Entonces, siempre Dios que iba a usar a alguien, siempre le cambia la mentalidad. Siempre. Yo estoy, y lo digo con todo el respeto y la humildad, todos de alguna manera somos orgullosos, pero lo digo que si Dios no me hubiera transformado a mí, no hubiera cambiado mi manera de pensar, no hubiera avanzado o no estaría donde Dios me está llamando a servirle. Porque Dios lo primero que hace es cambiarle una mentalidad. Gedeón, un día Gedeón está diciendo todos los amalecitas, el man allá trabajando y trabajando como agricultor y demás. Y de repente venían y le robaban todo lo que tenía y el man se sentía amedrentado. Y el man estaba tan amedrentado que decía, la única manera para trabajar con las uvas es meterme en el baño. Y allá en el baño, yo no sé si en la taza o qué, él empezaba a pisotear la uva para sacar el vino. Qué lindo vino debió haber quedado, no meter solo. Pero él se metió allá
Ante los ojos uno lee el pasaje y uno dice, este es mucho cobarde. Pero el Señor va y le dijo, mi guerrero valiente. ¿Cómo lo llama? Mi guerrero valiente. Dios, yo que estoy viendo, que estoy viendo que tú ves. No lo veo. Y es el Señor está diciendo, es que tú tienes un propósito. Pero es que a ti el jefe te habla y las cosas te van mal, el trabajo te va mal y el matrimonio y ya se quieres morir. No tienes mentalidad de hijo. Se necesita berraquera para sacar un negocio. Se necesita berraquera para levantar un matrimonio a veces cuando el esposo no quiere colaborar. Se necesita una berraquera para poder levantar a nuestros hijos. Y a punta de oración, claro, porque es parte de la oración, pero es parte de tener una mentalidad de hijo de Dios. Porque cuando yo entiendo que soy libre, yo empiezo a ir por otros que están esclavos. Porque Dios está diciendo, yo quiero usarte. Moisés, ¿qué dice? Yo soy yo soy de James. Y el Señor le dice, siendo de Moisés o teniendo ese problema, no hay ningún problema. Yo te resuelvo el problema. Porque Moisés se veía a sí mismo no como un hijo, sino como un esclavo. El Señor te está llamando como el Padre que es, a que cambiemos nuestra mentalidad. Miren lo que dice Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. El Espíritu Santo se nos ha otorgado a nosotros para cambiarnos la mentalidad. ¿Para cambiarnos qué? La mentalidad. O sea que cuando tú entiendes que el Espíritu Santo le habla a tu espíritu y el Espíritu Santo fue otorgado para ti, lo hizo el Señor con el propósito de convencernos de que somos hijos, de cambiar la mentalidad, de entender que no estamos solos, que no estamos abandonados, que el Padre está con nosotros. Y el Espíritu Santo a veces cuando te victimizas y cuando quieres que un carro te atropelle, un carro de mangos, no sé, un triciclo, no sé, cualquier cosa, el Espíritu Santo te está diciendo no, porque el Espíritu Santo es la voz de Dios en tu corazón. Amén. Dígale al que está a su lado, la voz del Espíritu Santo es la voz de Dios sobre tu corazón. No es posible que tengas al Espíritu Santo y te sientas un miserable. No es posible. No es posible. No es posible que estando dentro de ti vivas como vives. Como esclavo en otras cosas, no sueñas, no te proyectas, no hay visiones, no hay nada, porque no te sientes como hijo, no piensas como hijo. El Padre, el Espíritu Santo dice, yo estoy allí contigo también para que en los momentos difíciles yo te consuelo, yo te corrijo, yo estoy contigo. El Espíritu Santo nos hace barras, ¿sí sabían? El Espíritu Santo nos anima y dice, no importa, si otros te dejaron, yo voy contigo. Eso es el Espíritu Santo, el que cambia nuestra mentalidad. Romanos 8:16. Pues Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Miren lo que está diciendo las Escrituras. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se une a tu espíritu, no a tu carne. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, no a nuestra carne. Porque cuando entendemos que nosotros tenemos un alma, que somos, en el alma está la manera de pensar, tiene que ver con lo que hemos aprendido, están nuestras emociones, el intelecto. Y todo lo que hemos aprendido no se une el espíritu al alma, se une al espíritu. Y para ser más espirituales, necesitamos ser más del Espíritu. La parte del Espíritu, Dios es Espíritu. Cuando tú empiezas a meterte en la intimidad con Dios, el Espíritu habla a ti y ese Espíritu es el que hace que puedas gobernar tu carne. Entre menos espiritual seas, más carnal eres, más carnalito eres. Algunos de nosotros llegamos a la iglesia oliendo a carne quemada, parece un asado. Somos más carnales, reaccionamos carnalmente. La esposa le va a decir algo, el esposo le va a decir algo y lo mira de una manera terrible, ya lo desnudó, le dijo en una mirada, miserable, desgraciado, no quiero saber nada de ti. Con una mirada nomás. ¿Por qué? Porque
se ha asado la carne todo el tiempo, la broncea con el mundo, le da vueltas y demás, estamos requemados y demás carnalmente, pero el Espíritu Santo está diciendo, mi espíritu se une a tu espíritu, por eso debería ser un hijo de la presencia, porque cuando eres más espiritual, empiezas a cambiar tu mentalidad y empiezas a ser más hijo que nunca. Amén. Necesitamos renovar eso. ¿Para qué me dio el Señor el Espíritu Santo? Para gobernar mis pensamientos. Amén. Para eso el Señor me dio el Espíritu Santo, para gobernar en mis pensamientos y para cambiar mi manera de pensar. Eso es lo que hace. Yo no me dejaré tener miedo, pero el Espíritu Santo me ayudará a vencer mis temores, porque todos tendremos miedo, pero el Espíritu Santo me dirá, tranquilo, tú puedes, inténtalo nuevamente, pero no quiero desistir. No, es el entrenador. Pues yo les decía, el Espíritu Santo es un entrenador que tienes, tú pagando por allá plata y demás para que te roben allá esos entrenadores y demás, y tienes al mejor entrenador, al Espíritu Santo, diciéndote, tú puedes, vamos adelante, caíste, pero vamos a levantarnos. Eso es lo que hace. Entonces el Espíritu Santo se nos ha dado a nosotros para escucharlo, para oír la voz de Dios y para ver que Dios nos ama. El Hijo de Dios entiende que en medio de la adversidad hay una salida. El Hijo de Dios dice, por más difícil que sea la situación, el gobierno, las finanzas y demás no tienen la última palabra la tiene Dios el Padre. En esta enfermedad no la tiene la última palabra un doctor, la tiene Dios el Padre. Esta soltería que me matan, Dios tiene la solución para ti, dice lo que, amén, hay algunos, por ahí están recibiendo liberación. Al finalizar nos vamos todos a liberar, pero el Señor es lo que dice el Señor, no lo que dice tus emociones, no lo que dice tus fracasos, tus derrotas. Ya empiezas a vivir bajo una identidad de derrota. El que le ha ido mal sentimentalmente dice, no, pero eso para qué, eso Ginny Miron, yo no hago nada, no sé qué, porque eso es lo mismo. Tú no eres hijo. Estás actuando bajo la esclavitud de algo que te pasó y te traumó, pero no lo has podido superar. Pero como hijo deberíamos tener una actitud totalmente diferente. Yo como sigo pensando tan pequeño con un Dios tan grande, dígame. ¿Cómo pienso tan pequeño en mi propia vida, en tu vida personal? ¿Por qué piensas tan pequeño y no piensas en ese Dios grande? Y no tiene miedo, o sea, no hay que tener miedo a pensar en grande, porque a veces pensamos, yo no le estoy diciendo a que se crea más que Dios, porque ese es el otro extremo, no estoy diciendo eso. Y algunos, miren, es que Dios quiere que nosotros pensemos grandemente. Y Dios nos lleva a pensar tan grandemente que nos lleva a ser humildes y a ser mansos. Porque la mansedumbre y la humildad es grandeza. Amén. No, el mensaje iba muy bien, pastor, me estaba empoderando y demás, pero ahora tengo que ser manso y humilde. Claro, porque el que reconoce el reino reconoce que la mansedumbre y la humildad es poderosa. Eso hace un hijo de Dios. Entonces no te dé miedo pensar en grande. No te dé miedo empezar a hacer cosas para Dios y para tu propia vida. Hazlo, pero necesitas renovar tu manera de pensar. El enemigo empieza a huir en tu vida cuando empieza a ver que Dios empieza a actuar en ti, le empiezas a creer a Dios. Jesús dijo, oran para que no caigan en tentación. La tentación tiene que ver con el alma, la oración tiene que ver con el espíritu. Así que cuando estoy orando, estoy haciendo fuerte al espíritu, para que el espíritu impida que yo caiga en tentación. Cuando el Señor está diciendo a sus discípulos, ayúdenme a orar, estos manes no pueden orar ni una hora, porque va y los mira y están dormidos. Lo primero que también tienes que cambiar es tu mentalidad de la oración. Para algunos la oración es aburrida, la oración es, ay no, es rápido porque el pastor dijo y nos va a revisar o quién sabe qué pasa. No has podido entender el disfrute de la oración, pero en la oración es la intimidad con el Padre, porque el Padre le dijo, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando vayan a orar, lo primero que tienen que decir es, Padre nuestro, papá, estás allí, papá, o sea, el Dios eterno es mi Padre y está escuchándome. Claro que eso es lo que Dios quiere que tú tengas. Ahora vamos terminando con Hechos 8:17. Miren lo que dice allí. Recuerda que el alma quiere que tú caigas, pero el espíritu te quiere sostener para que no caigas. Necesitas ir a la intimidad con el Padre, escuchar su palabra para renovar tu mente. Vamos a hablar de aquí de un caso de un hombre que recibió, Dios le predicaron,
se convirtió al cristianismo, pero miren con las babosadas que sale este man. Miren esto. Hechos capítulo 8, versículo 17. Entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. O sea, el man como que dijo, no, pero estos manes es tremendo, y lloran y la gente se cae y empiezan a hablar en lenguas y la gente empieza a caer de su yugo, de su esclavitud, de su pecado. Y yo quiero eso, ¿cuánto es? Y sacó ahí su chequera, ¿cuánto es? O sacó sus ovejas, ahí le tengo una mano de ovejas para que me den ese poder. Y miren lo que dice, déjame tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciba el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar. ¿Por qué? Pensar que es posible comprar el don de Dios. O sea, el man, a pesar de que ya había recibido el cristianismo hace un año atrás, el man seguía pensando como un hombre, porque este man era un hechicero. Y fue un hechicero que Dios le habló, se convirtió al cristianismo, pero el man no abandonaba sus viejas andanzas. O sea, como hijo, como título, pero viviendo como un esclavo, porque no era capaz de renunciar a su manera de pensar. Increíble. Déjame tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que está lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Sella con envidias. Tu pecado te tiene cautivo. El dinero lo gobernaba. El man todavía no la entendía. Y por eso Pedro le responde como le responde. Iglesia, en esta mañana el Señor nos está llamando a que tú y yo tengamos que trabajar profundamente en el cambio de la mentalidad. Cuando hablamos de los 12 pasos para la cima, no es porque estamos despachados como iglesia y vamos a ponerlos a hacer algo, no, porque cada vez que trabajas, te metes con Dios y demás, empiezas a renovar tu mente y a decir, así no piensa un hijo de Dios. Y empieza a abandonar su viejo hombre para convertirse en un nuevo hombre. Un día, un hombre, un indígena, un indio, rescató unos huevos de un águila. Cuenta el cuentico que él se lo llevó a vivir con las gallinas. Y empezó a actuar como gallina. Y empezó a comer lombrices y a escarbar todo el tiempo. Y una vez mira hacia el cielo y ve un águila con sus alas grandes y demás. Y entonces las otras gallinas dijeron, esa es el ave más linda que existe y demás. Pero no sueñes, tú nunca jamás podrás ser un águila. Y el diablo es así. No sueñes, ese pecado no te permite pensar que puedes ser un hijo de Dios. Satanás te viene a hablar y va a decir, no, nunca vas a salir de la esclavitud financiera que tienes. No sueñes que vas a poderlo hacer. No sueñes que tu matrimonio va a cambiar. No sueñes que puede ser Dios usar tu vida. Así habla Satanás. Pero los que somos hijos de Dios y escuchamos al Espíritu Santo y somos renovados a través de la intimidad con el Padre, porque Él es Espíritu y el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, allí es donde empezamos nosotros a ser hijos de Dios. Amén. Amén, iglesia. Quiero que se pongan en pie, por favor. Vamos a orar. Quiero agradecer a todas las personas que hoy escucharon este mensaje. Queremos bendecirlos. Estos mensajes generalmente son peligrosos porque a veces es tratar de empoderar a la gente en yo puedo. Este mensaje es muy lejano de lo que hacen en la psicología humana y demás cuando habla de que tengo que programar mi mente para que me vaya bien y me salga bien todo, y empoderan al yo, y hay una mentira realmente. Programación neurolingüística, eso no es programación neurolingüística. Esa es la verdad de Dios por la cual Cristo murió en la cruz y por la cual nos ha declarado la palabra del Señor, hijos, no esclavos. Por eso te invito a que tú puedas mirar en tu corazón y empezar a vivir como un hijo de Dios. Dios les bendiga, Dios los guarde. Bendiciones a todos.